En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Buenas tardes, iniciamos este segundo capítulo, ¿no?, de Las Voces de Octubre, que es un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Esperamos que hayan disfrutado del primer capítulo, el cual ya se encuentra alojado en nuestras redes sociales y en Spotify. La semana pasada contamos con dos grandes invitados, Gustavo Gatica y Aideo Berreuter. Esta semana queremos conversar con una de las personas que tras el estallido social se transformó en un ícono en la defensa de los derechos humanos. Nos referimos a la senadora Fabiola Campillay. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, buenas tardes a todos, pero gracias por la invitación a Sintras y a la Radio Universidad de Chile. La verdad es un gusto estar acá, es un gusto conversar, así que muchas gracias. Gracias a usted, senadora, por haber aceptado el acompañarnos, ¿no? Ya estuvimos, como lo decía Alejandra, estuvimos con Gustavo, estuvimos con Aide. Estamos también muy, muy contentos de poder estar en este segundo capítulo con usted, ¿no? Contar con su presencia. Y quería comentarle antes de hacerle una pregunta, ¿no? Ya han pasado más de 5 años del estallido social o revuelta, ¿no?, como también fue denominada en algún minuto. Y en general, en estos tiempos se habla poco de lo que se calificó como la principal movilización social desde el retorno a la democracia, es decir, 30 años después. Senadora, ¿hay en marcha una maquinaria del olvido, de querer cambiar las memorias de aquel 2019 e imponer una interpretación delictual del estallido social? Sí, la verdad es que esto lo vivo dentro del Senado, cuando hay algunas discusiones y nuevamente le llaman al estallido social el estallido delictual. Aparte de que la derecha se encarga de decir esto y de tratar el estallido o la revuelta social como un estallido de delincuentes, la verdad es que damos paso a la impunidad, como lo hemos visto hasta ahora, lo hemos sentido así. Hemos tenido algunos proyectos de ley que hoy día son ley, como la ley Nain Retamal, la cual viene a marcar impunidad a las víctimas y, bueno, como lo hemos sentido hasta ahora, se le han puesto muchos nombres, se ha olvidado de las víctimas, se ha olvidado de lo que ocurrió, se ha olvidado de el motivo por el cual la gente salió a las calles, por las cuales la gente luchó, los motivos de las demandas de la gente que puso en la calle en ese entonces y que aún todavía no cambian. O sea, siempre yo digo, un estallido social no ocurre porque los jóvenes y las personas están aburridas en sus casas y quieren salir a las calles a manifestarse, sino porque están aburridos de lo que está ocurriendo. Muchas demandas se pusieron en la calle, ya sea por educación, por salud, por pensiones, por derechos sociales, los cuales aún no cambian. Sí, efectivamente, senadora, las demandas, como usted señala, las reivindicaciones, siguen siendo las mismas. Pocas de ellas han avanzado efectivamente en nuestro país. Y yo creo que lo que cambia a más de 5 años es que no solamente están vigentes y necesarias las reivindicaciones que movilizaron a nuestro país hace años atrás, sino que además hoy día contamos con más víctimas que las que habían en aquella fecha. ¿Qué opina usted? ¿Cree que el Estado está tratando de concluir este periodo
tapando todo esto con un manto de impunidad? La verdad es que hace ya mucho tiempo que estamos sintiendo que el Estado se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo lo hemos sabido cuando Aide Oberreuter estuvo como subsecretaria de Derechos Humanos? La Mesa de Derechos Humanos caminó muy bien. Se hicieron encuentros participativos, se reunían víctimas y la verdad funcionó excelente. Se pudo hacer un informe, el cual a muchos meses después el presidente aún no leía. Y cuando sale Aide, el trabajo de Altamirano fue nulo, fue un trabajo cero, como que el Estado, el gobierno quiso mentirnos porque no se hizo nada durante el tiempo de él y después sale Altamirano y hoy día tenemos a Daniela Quintanilla, la cual no empezamos bien. Lamentablemente también se está teniendo problemas de trabajo con la subsecretaria de Derechos Humanos y lo digo con todas las consecuencias que yo tenga, lo digo porque así lo siento, porque así lo escucho, porque así lo vivo. Lamentablemente hoy el gobierno está con un trabajo muy bajo hacia las víctimas. Tenemos una ley de reparación, un proyecto de ley de reparación integral, el cual trabajamos en una mesa por la vida digna que nunca se había visto. Es una mesa en la cual participaron agrupaciones de derechos humanos de dictadura y agrupaciones de derechos humanos de hoy, del estallido, organizaciones en las cuales se hizo este proyecto de ley, en la cual se caminó por Morandé y se entregó al gobierno. Entonces, se nos dio una fecha para la respuesta, porque este proyecto de ley de reparación no puede llevarse a cabo sin el apoyo del Ejecutivo, porque aquí, lamentablemente, es así. Y eso fue un compromiso que iba a ser en febrero, después se nos pidió una semana más para poder dar una respuesta y hasta el día de hoy, ya hoy, 31 creo de marzo, no hay una respuesta. Estamos, la verdad, el gobierno está al debe con las víctimas y esperamos que haga algo, porque es muy poco el tiempo que le queda, es muy poco el tiempo que ha trabajado por nosotros y de verdad que seguiremos en la lucha, tanto en las agrupaciones, como les decía, de dictadura, como las agrupaciones de derechos humanos de hoy. Senadora, esto se parece mucho a cómo se resolvió el año 90, ¿no? O cómo se intentó resolver con una impunidad las violaciones de los derechos humanos en el marco de la dictadura y gracias a la lucha central de las agrupaciones, de los familiares y de los amigos de las víctimas, es que hay una cierta impunidad, es decir, hay una impunidad, pero hay en algunos casos ha alcanzado un poco de justicia, ¿no? A eso uno, y a lo que usted señalaba, uno podría sumar una cuota de negacionismo, ¿no? ¿Cómo se vive en el Parlamento ese negacionismo? ¿Cómo se vive desde el Parlamento, desde el Congreso, que es su lugar de trabajo, ¿no? Sí, la verdad, bueno, empezando desde atrás nuevamente, tuvimos más de 10.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos, las cuales solo el 1% ha tenido justicia. El INDH presenta alrededor de 3.200, las cuales 600 son de niños y adolescentes. No hemos tenido justicia, falta un montón. Y además hoy uno se encuentra en el Parlamento con un negacionismo total. Cuando se vota el proyecto de la estatua de Piñera, se habla y se atrevió a hablar Felipe Kast, del estallido delictual, cuando dentro de su familia hoy tenemos
un candidato a presidente como José Antonio Kast, el cual visita a violadores de derechos humanos ya condenados con un juicio y les dice que si él es presidente, le estaría tramitando el indulto. Entonces, cuando tenemos este tipo de personas que ya da en realidad manotazos de ahogado porque se ve perdido en las encuestas, porque creo firmemente que José Antonio Kast ya es tiempo que se vaya a su casa, ya está todas las veces, o sea, ves que hay una candidatura a presidente, él se presenta y de verdad que ya no tiene caso, él no va a salir presidente, lo creo firmemente, pero estas cosas te dicen, hoy día muchos hablan de la delincuencia, muchos hablan que hay que tener manos firmes, pero cuando hablamos de violadores de los derechos humanos, les queremos dar la libertad. Y es solo, senadora, porque, claro, es un extremo hoy día, ¿no? Es decir, Evópoli aparece o quiso aparecer en algún minuto como un partido de centro derecha o menos a la derecha que la UDI, que Renovación Nacional, pero hoy día está en el mismo espacio, ¿no? ¿Es solo ese sector o uno podría pensar también que sectores que estuvieron vinculados a la concertación en algún minuto tienen la misma evaluación hacia la movilización de octubre del 2019? Yo creo que la verdad nos tenemos que dar cuenta en la votación sobre, nuevamente vuelvo a poner en la mesa la votación de la estatua de Piñera, la votación está, hay que verla, cuáles fueron los que votaron a favor y cuáles fueron en contra. Fuimos solamente 5 parlamentarios que votamos en contra de esa estatua. Así Senadora, que, por lo tanto, cuando votamos, porque esa estatua exista en la moneda, de verdad es un negacionismo total a lo que ocurrió el 19 de octubre. Senadora, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a ir con un tema que se llama Es una terrible historia, del grupo Hasta la Victoria, en el cual es integrante Gustavo Gatica. Luego vamos a continuar con el tema que usted nos estaba exponiendo. Escuchábamos al grupo Hasta la Victoria, conjunto, como lo decía Alejandra, al cual pertenece Gustavo Gatica, que estuvo con nosotros en el primer capítulo, la semana pasada, ¿no? Y escuchábamos una canción que no suena en las radios y tampoco tiene promoción en los medios masivos. El tema, de alguna manera, me lleva a la libertad de expresión, ¿no? A la libertad de expresión no solo como un derecho que se ejerce cuando yo digo lo que se me planta en gana, sino que el ejercicio que incluye a las comunidades y que permite, además del decir, que mi voz pueda, y la voz de esa comunidad pueda circular. Sí, a propósito de libertad de expresión, queremos contarles que antes que saliera el primer programa de Las Voces de Octubre, Facebook bajó la cuenta oficial. Los motivos son discrecionales. Y por otra parte, la Corte Suprema obligó a borrar de sus redes sociales todas las publicaciones en contra de Claudio Crespo, carabinero, acusado, entre otros delitos, de cegar a Gustavo Gatica. Es decir, tenemos censuras por algoritmos y censuras por el Estado de Chile. Senadora, ¿qué opina usted respecto a la libertad de expresión? ¿Cómo se encuentra en nuestro país actualmente con situaciones como esta? Yo creo que cuando hablamos de impunidad, también hablamos de este tipo de impunidad, que una persona que hoy enfrenta una grave acusación o un grave juicio por violación a los derechos humanos, se le pueda conceder el que yo tenga que ser censurada a mi opinión, a lo que yo diga, y tenga que bajar las publicaciones. Y no tan solo en eso nos quedamos con este tipo, sino que hoy también pide mi desafuero. La verdad es que con tanta impunidad en Chile
y que el gobierno hoy día no se hace cargo de lo que dijo alguna vez, de lo que prometió alguna vez en cuanto al trabajo sobre violación a los derechos humanos, en cuanto eso no iba a volver a ocurrir, hoy día nos sentimos solos. Senadora, cuando usted dice ¿cuáles fueron a ver si recordamos a la audiencia, ¿no? ¿Cuáles fueron los compromisos, ¿no?, que el gobierno asumió en el marco de su programa o en el marco de sus discursos previos a ser gobierno, que hoy día no se está haciendo cargo? Mire, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una casa cuando estábamos en campaña, cuando el presidente estaba en campaña. Estuvo Gustavo Gatica, su hermano, colaboradores que hoy trabajan conmigo. Estuvimos y llegó el presidente a conversar con nosotros y nos prometió el trabajo sobre los derechos humanos, nos prometió trabajo. Y después, cuando ya él era presidente, cuando fue presidente y yo senadora, nos juntamos en Cerro Castillo, en el lugar en el cual pudimos conversar, testigos, mis colaboradores que hoy están conmigo también, colaboradores de él que hoy día hay algunos que ya no están, y él prometió justicia, y él prometió llevar a Sebastián Piñera a la corte. Y eso no ocurrió. Y eso es lo que a nosotros hoy nos tiene desconcertados. No queremos creer que se olvidó de todas las promesas, de que hoy lo único que quieren es terminar el gobierno y ya. Terminemos todo para que no tengamos ningún tipo de problema. Y de verdad que hay una sensación difícil, hay una sensación de que este gobierno se va y no cumplió con lo prometido. Muchas gracias, senadora. Vamos nosotros, ahora nos corresponde ir a una primera pausa, que es la primera y es la última pausa, no tenemos solamente una pausa, y luego volvemos al programa Las Voces de Octubre y seguimos conversando con la senadora Fabiola Campillay junto a Alejandra Arriaza. Estás escuchando Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Nos encontramos realizando el segundo capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Estamos conversando con la senadora Fabiola Campillay. El presidente Gabriel Boric, en su programa presidencial, señaló: promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la reparación integral de todas las personas vulneradas en sus derechos humanos, especialmente las víctimas con daños físicos irreversibles, las víctimas de lesiones oculares, las víctimas de violencia sexual y los familiares de víctimas de homicidio. Hasta el momento no se conoce un proyecto de ley que haga carne esta promesa. ¿Ha sido un tanto pasivo el gobierno sobre el tema de reparaciones, senadora? Así es, y entre las promesas que hizo también existía una comisión calificada, una comisión de verdad y justicia. También se prometió una comisión calificadora para las víctimas, y lo cual de eso no hemos tenido avances. Hoy existe esta mesa por una vida digna, que viene a trabajar sobre derechos humanos. Cabe decir que son más de 30 organizaciones las cuales hoy están trabajando en esta mesa, las cuales hoy prepararon esta ley de reparación, este proyecto de ley de reparación, entre las cuales se encuentra Sintras, se encuentra Codepu, se encuentra Amnistía, entre muchas más. Y de verdad que estamos contentos por haber creado esta mesa, porque hoy día es un hito lo que está ocurriendo con esta mesa. Senadora, ¿es nuevamente la sociedad civil la que está tomando el tema de las violaciones a los derechos humanos? Digo nuevamente en relación a la dictadura, ¿no? Nuevamente el Estado aparece ausente, ¿siente usted, de esta temática y
estos atropellos, ¿no? Esta vulneración a los derechos que heredamos del gobierno anterior? Sí, nuevamente es la sociedad civil quien responde, que lucha. Desde un principio fue así, siempre fue así, en dictadura lo mismo, hasta el día de hoy. Familiares de detenidos desaparecidos siguen luchando, siguen en pie, a pesar de que algunos ya se fueron pensando o queriendo que sus familiares aparecieran. Hoy, lamentablemente, nos encontramos en lo mismo. Hoy día somos nosotros quienes tenemos que luchar, hoy día somos nosotros quienes tenemos que exigir y entre nosotros nos tenemos que cuidar y ayudar a nuestros compañeros, porque a pesar de que se ha hablado tanto de estas pensiones de gracia que se están dando, no alcanzan. Una ley de reparación no es porque queremos plata, porque es lo primero que se dice. Necesitamos salud para que los compañeros estén bien psicológicamente. Necesitamos muchas cosas a las cuales esta ley de reparación nos vendría a apoyar y no tan solo quedarnos en una pensión de gracia, porque nosotros trabajamos, queremos ser igual que todos, porque hoy lamentablemente se nos critica, se nos descalifica. Hay muchos compañeros que han tenido problemas en sus universidades por haber tenido algún daño por lo que ocurrió en el estallido. Me refiero a personas que de los más de 450 trauma ocular, que hoy se enfrentan a la universidad, que hoy se enfrentan a la vida de trabajo y que lamentablemente se les descalifica por lo que ocurrió o por lo que hoy representan. Pero a esos compañeros, de verdad, que siempre vamos a estar apoyándonos. Ojalá esta mesa salga adelante, esta mesa pueda alcanzar lo que queremos, que es este proyecto de ley de reparación. Y de verdad, ojalá el gobierno nos dé una respuesta muy luego. Ya no esperamos una respuesta por correo, porque así se nos iba a dar, sino que esperamos una respuesta directamente desde del presidente, que el presidente hable con nosotros, y eso estamos esperándolo. Hoy está fuera de Chile, lamentablemente, y no sabemos el día de su regreso. Así que seguimos esperando, las víctimas siguen esperando, y es lamentable. Senadora, y usted que tiene un contacto permanente con las víctimas, con las organizaciones que están demandando justicia, que están demandando reparación, que demandan verdad, ¿cómo las ve hoy día? ¿Cómo ve a estas víctimas? ¿Qué ha pasado con los procesos judiciales? ¿Le han dado información al respecto? Es que lamentablemente, Ale, y usted así bien lo sabe, usted es abogada, hoy día puede dar un poquito más de información que yo, pero lamentablemente se están cerrando procesos, más de 1.500 ya fueron cerrados, ahora 1.500 más, y de verdad que hay lamentablemente estamos abandonados por el Estado, abandonados. Y además hay compañeros que están pagando costas de los juicios, que además de ser víctimas, hoy día tienen que pagar las costas. Así es que de verdad, si eso no es justicia, la seguimos esperando, no sé hasta cuándo, ojalá no sea por mucho tiempo, ojalá podamos alcanzar esta ley de reparación, podamos sacarla adelante. Es difícil, tenemos un Senado difícil hoy por cómo se conforma, pero no es imposible. Senadora, a propósito de usted habló de víctimas que están pagando los juicios, ¿no? En general, cuando hablamos de los juicios, podemos decirlo como agentes del Estado, pero en su gran mayoría se debe al uso de la fuerza de carabineros, ¿no? Es imposible que no le preguntemos a propósito de la exigencia de la refundación o la reforma al cuerpo de carabineros y contrastarlo con el paso de incluso de algunas autoridades de gobierno que hoy día hablan de nuestros carabineros, ¿no?
¿Cómo ve usted el tema de Carabineros en particular, ¿no? La posibilidad de que efectivamente esa reforma en los meses que quedan de gobierno pueda realizarse. En un momento, nosotros siempre hablamos de refundar Carabineros, pero el gobierno se comprometió a reformar. Pero yo dudo mucho que en estos pocos meses que quedan haya una reforma a Carabineros. Si no se ha hecho hasta ahora, en muy pocos meses eso es casi imposible. Y en eso, complementando, ¿no? La pregunta, ¿considera usted que fue oportuno, necesario, justo el que se haya mantenido por más de 2 años al general Ricardo Yáñez como director general del Cuerpo de Carabineros? ¿Cree que hubo una equivocación ahí de parte del gobierno? Es que fue una injusticia. Yo creo que pocas veces se ve en algún país que una persona que esté formalizada por su responsabilidad en violación a los derechos humanos siguiera ocupando un cargo tan importante como es el que tenía él. Lamentamos que eso haya ocurrido. Fue él quien renunció. Y esperamos por mucho tiempo que fuese el presidente quien lo removiera de su cargo y eso no ocurrió. Esa es una de las cosas por las cuales hoy nos enfrentamos a este manto de impunidad que hay en el país y lamentamos que estas cosas hayan ocurrido así. Senadora, volviendo un poco a lo que están viviendo ustedes en el Parlamento, en el Congreso, se ha discutido respecto de un monumento a Sebastián Piñera, colocarlo incluso frente a la Moneda. Este proyecto de ley contó con un voto transversalmente a favor de esta iniciativa. Solo hubo 5 senadores que votaron en contra. Usted, Daniel Núñez, Claudia Pascual, Juan Ignacio Latorre, Esteban Velázquez, y contó también con la abstención de la senadora Alejandra Sepúlveda. ¿Cree usted que esta señal política que el Parlamento le está dando a la ciudadanía es la correcta? Yo creo que no, porque todos vivieron lo que fue el estallido, todos vivieron lo que fue la revuelta y la verdad es que se vio todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo de Sebastián Piñera. O sea, si hablamos, porque dentro de la discusión que se dio en el Senado, se dijo que él era un defensor de derechos humanos, los cuales jamás lo vimos, porque si él hubiese sido un defensor de derechos humanos y hubiese respetado a su pueblo, hubiese respetado a sus votantes, hubiese respetado a la gente, a los trabajadores, él hubiese detenido las violaciones a los derechos humanos, hubiese detenido el fuego, porque nosotros no nos enfrentábamos al enemigo poderoso que él decía. El enemigo poderoso comenzó con baile, comenzó con canto, y a eso él le llamó un enemigo poderoso, al cual le declaró la guerra, y hoy queremos hacerle un monumento. Nosotros hace muy poco, y a lo mejor les parecerá un poquito, sí le encontramos un lugar en donde poder poner a Sebastián Piñera, y es en Punta Peuco. Allá sería el lugar más propicio de ponerlo, ya que si se les ocurre alguna vez al Parlamento hacerle una estatua a Pinochet, de verdad que los dos debieran estar allá, en donde están todos los violadores de derechos humanos, porque él dejó que eso ocurriera en su gobierno, por lo tanto, él también es culpable de lo que ocurrió en su gobierno. Muestra de alguna manera esta disociación, ¿no?, entre lo que denominamos como la clase política o quienes dedican su vida y su trabajo es el ejercicio político con la ciudadanía, con el pueblo, el querer levantar la figura de Sebastián Piñera. Recordemos que en algún minuto llegó a tener un 6% de apoyo, ¿no? Era tremendamente repudiado, independientemente que cuando muere había toda una maquinaria para poder levantarlo nuevamente como candidato presidencial, pero su gobierno terminó
con muy poca aprobación. Claro. Sí, mire, la verdad es que todos fuimos testigos de la aprobación que él tuvo casi al final de su periodo, pero el tema volvemos al tema de la votación. Yo creo que hoy, y de verdad que quiero darle un mensaje a la gente, a nuestro pueblo, a nuestros votantes, que hoy pensemos en ese voto. Hoy pensemos en las presidenciales que se vienen. Pensemos y informémonos de todo lo que ha pasado. Informémonos sobre los candidatos que hoy existen. Informémonos cómo se está votando en el Parlamento. Y de ahí podamos tomar una decisión sobre las votaciones. No queremos que en este país la verdad exista una persona que, primero que todo, hable de justicia o hable del tema de la delincuencia y quiera que violadores de derechos humanos salgan a la calle. No queremos tampoco una persona que hoy se ha levantado como candidato y que propone que el Ministerio de la Mujer ya no esté, o sea, se elimine, porque supuestamente no sirve para nada. Tampoco tenemos que votar por la persona la cual apoyaba a Pinochet. Y ya sabemos quién es. Entonces, hoy pido responsabilidad a los votantes. Hoy día el voto lamentablemente es obligatorio, y digo lamentable porque yo nunca estuve de acuerdo que fuera un voto obligatorio, porque el voto obligatorio no es informado, el voto que es voluntario sí es informado. Por lo tanto, le pido a la ciudadanía que hoy día pensemos, nos informemos y podamos votar bien y veamos en manos de quién vamos a dejar el país. Eso. Esperamos que así sea, senadora, que pensemos muy bien antes de emitir nuestro voto, que nos informemos efectivamente. Vamos a estar meditando mientras hacemos una pausa con Santiago el Nuevo Extremo, el tema A Mi Ciudad. Bueno, continuamos con nuestro segundo programa, Las Voces de Octubre. Nuestra invitada de hoy es la senadora Fabiola Campillay, quien ha hecho un paso por distintos temas. Hemos hablado del olvido, hemos hablado de la impunidad, hemos hablado de las no cumplimiento del programa de gobierno, la falta de proyección en cuanto al Estado, en fortalecer los derechos humanos y efectivamente concretar las garantías de no repetición. Usted nos contaba, senadora, que esta mesa es bien diversa y se juntan distintas organizaciones, tanto del tiempo de la dictadura como organizaciones que surgieron después del estallido social. Esta mesa se juntan periódicamente, ¿quién convoca? Si nos pudiese contar más detalles, porque a lo mejor hay otras organizaciones que les gustaría sumarse a esta mesa de trabajo. Sí, la verdad es que esta mesa se junta, o sea, se convoca casi todas las semanas, se está trabajando. Hay muchas agrupaciones de derechos humanos, como les contábamos del ayer, que hoy día desconcertadas ante la inactividad del gobierno, también están dentro de esta mesa. La verdad está la invitación a todas esas organizaciones, agrupaciones que quieran participar dentro de esta mesa. Están las puertas abiertas. Hoy día pudimos realizar este proyecto de ley de reparación. Se vienen hartas cosas por delante y la verdad es que hay cosas que han ido ocurriendo que hemos tenido que reunirnos casi todas las semanas porque han habido, por ejemplo, actitudes negacionistas dentro del gobierno también, como lo es desconocer plazos, como lo fue el desconocer el plazo de esta respuesta del gobierno ante el proyecto de ley de reparación que ocurrió hace la semana antes pasada,
Daniela desconoció este plazo que se había dado para la respuesta del gobierno. Así es que ante todo lo negativo que está ocurriendo, esta mesa está funcionando y de verdad que es una mesa muy agradable. Nos ponemos de acuerdo. Hay algunos que dicen sí, después no y así, pero cuando salimos de ahí, salimos con una idea firme y salimos todos de acuerdo a lo que se ha conversado hoy. Senadora, estamos entrando ya de lleno al periodo electoral, ¿no? Y el periodo electoral de las elecciones presidenciales. Indudablemente que hay un sector en el cual uno no puede pedirle mucho compromiso con los derechos humanos, pues la historia dice que no han tenido ningún compromiso con los derechos humanos y tampoco un aprendizaje. Pero hay otro sector en el cual uno podría pedirle, ¿no? ¿Qué esperaría usted hoy día hay algunas candidaturas ya manifiestas en torno a las elecciones presidenciales y hay otras que deberían surgir de algunos partidos o conglomerados? ¿Qué esperaría usted de los compromisos para la elección de presidente, ¿no? La verdad, haber vivido el tema de los compromisos que no se han cumplido, nos da mucha, a lo mejor, miedo a que eso no ocurra, a que nuevamente hayan candidatos que se comprometan y después no cumplan, como lo ha sido durante años. Lo único que esperamos que se comprometan con el tema de los derechos humanos, porque es algo que se va a seguir trabajando, es un compromiso que yo creo debiera ser de todos los sectores, por todo lo que ha ocurrido en Chile, tanto lo que ocurrió con el golpe como lo que ocurrió con el estallido, con la revuelta social. Así es que esperamos un buen trabajo con respecto a los derechos humanos, pero hoy no hay ese compromiso de parte de nadie. Tenemos algunos candidatos que participaron en la ley Nain Retamal y de verdad que nos deja mucho que pensar. Así es que, lamentable, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con el tema de los candidatos. Sí, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero aún queda tiempo, así que esperamos que efectivamente se cumplan las promesas y que el Estado cumpla el rol de garantizar los derechos humanos y con las víctimas, ¿no? Sí, sí. Queda tiempo y también espacios para exigirlo, ¿no? Para seguir pidiéndolo como lo han hecho ustedes a través de la mesa y de otras iniciativas. Uh-huh. Llegamos al final del programa, senadora Campillay, le damos unos minutos si usted quiere despedirse de nuestra audiencia y de nosotros también. Sí, la verdad es que pensando en el tema de los candidatos también, y se me quedó ahí en el tintero, ojalá podamos tener un candidato que sea de una sola línea, un candidato que prometa y que cumpla todo a pesar de cualquier cosa, porque eso hemos tratado. Eso he tratado de hacer yo. Hoy día puedo decirle a nuestros compañeros, a la gente, que a pesar de cualquier cosa, siempre he estado votando y creando leyes o proyectos de ley de acuerdo a las necesidades de nuestra gente. Así es que hablarles del proyecto de ley de reparación, y hablarle de varios proyectos en los cuales hemos ingresado, de verdad que va solamente en pensamiento de nuestra gente. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con nuestros pensamientos, vamos a seguir con nuestra línea y agradezco mucho esta entrevista, agradezco mucho a Sintras por haberme invitado, agradezco mucho a la Radio Universidad de Chile y de verdad espero volver a estar y volver a la invitación. A pesar de que estaba muy nerviosa, pero aquí estamos, de verdad que mucha confianza y gracias por la entrevista. Gracias a usted, senadora. Gracias a usted, senadora, por habernos estado con nosotros, ¿no? Por habernos visitado. Y nosotros despedimos este segundo capítulo, lo vamos a despedir con música, una canción
de mediados de los años 80, un poema de Mario Benedetti, ¿Por qué cantamos? Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.